Bueno, buenos días. Arrancamos con la entrevista de la transversal de patrimonio. En este ciclo de entrevistas que estamos haciendo, pequeñas entrevistas. En este caso es a la arquitecta Daniela Urrutia, que nos va a estar contando el Mesón de las Cañas. Arrancamos con un par de preguntas. Son dos preguntas, perdón. Vamos a arrancar por la primera. En este proyecto de Julio Vilamajó y la reconstrucción que hicieron estos estudios. Bueno, Daniela, te pregunto, ¿cuáles fueron las estrategias a nivel de proyecto para codificar y operar sobre la herencia patrimonial con la que tenían que trabajar? Voy a intentar silenciarme. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de volver a visitar este proyecto, que es un proyecto al que le tenemos mucho cariño y que fue muy importante para el estudio y para el trabajo compartido que hicimos con el equipo. En cuanto a las estrategias, creo que lo primero que intentamos fue tomarnos como el tiempo para comprender tanto la demanda como el proyecto con el que nos estábamos vinculando. Entonces, toda la búsqueda de antecedentes que hicimos a través del Instituto de Historia, de la Facultad de Arquitectura, del Servicio de Medios Audiovisuales, también buscando información en la Intendencia de La Valleja, empezar a recopilar, formó parte un poco de empezar a recopilar como la información y poder entrar en tema, porque no había demasiados antecedentes en ese sentido, entonces la búsqueda fue bastante intensa. También nos vinculamos con conocidos o personas que se habían vinculado a la obra, por ejemplo el hijo de Odriozola, que es bastante importante porque Odriozola estuvo muy vinculado al proyecto del Mesón de las Cañas, entonces estuvimos con Odriozola, también buscando en el archivo de su padre sobre la información que pudiera darnos. Esto se sumaba a la observación, que la observación en un proyecto de este tipo también es una herramienta fundamental, sobre todo en este caso, que no había muchos antecedentes y que la construcción estaba en un estado de deterioro bastante avanzado. Entonces, de alguna manera, hicimos una especie de como de investigación sobre lo que quedaba de la obra, el encuentro con la situación de la preexistencia cuando tuvimos el encargo y la demanda estaba en un proceso muy avanzado de vandalismo y de deterioro, y entonces, bueno, fue muy importante la observación y el registro, digamos, ¿no? El registro era visual, eran dibujos, eran fotografías, y eso en una obra de este tipo, que no solo hay que estar en cada detalle, sino que además estaba lejos de Montevideo, toda la parte de registro fotográfico nos permitía en cada proceso y en cada pregunta que nos hacíamos sobre cómo operar, nos permitía como visitar y revisitar la obra y seguir investigándola en un proceso que era extraño, porque en realidad como que el reconocimiento de la obra original y el proyecto iban como de la mano en un proceso, digamos, que no era lineal, ¿no? Era como casi que simultáneo, conocer y proyectar, ¿no? Era como un proceso bastante como iterativo, digamos. Después, en realidad, cuando ya estábamos como más en confianza con la preexistencia y con la obra original, empezamos el proceso como de, primero, el proyecto tenía como dos patas, digamos, como dos momentos o dos modos. Uno tenía que ver con la reconstrucción, o sea, encontrarnos el proyecto en ese estado, de una manera nos puso como en el tono de que lo más importante era como reconstruir y poner de nuevo el edificio en pie. Era muy importante entrar un poco en la historia de este proyecto, empezar a formar parte, implicaba reconocer todos los valores y el potencial que había tenido en su época, digamos, como de funcionamiento,
pero también estar atentos a las nuevas demandas que un proyecto de este tipo tenía. Si bien iba a seguir siendo utilizado digamos, como hotel y como restaurante, hay nuevas demandas que tienen que ver con la gastronomía, con la atención al público, o sea, con los nuevos modos, digamos, de operar una instalación de este tipo que determinaban como modificaciones. Entonces, por un lado, ser muy respetuosos, trabajar con mucho compromiso en relación a la obra original, rescatar y reconocer todos sus valores en cuanto a materialidades, espacialidades, relacionamiento con el contexto, pero por otro lado también poder intervenirla, poder modificarla, entendiendo que estas operaciones tenían como que despegarse, digamos, de la obra original, tenían que ser como independientes. En este sentido, lo que siempre conversábamos con el equipo es que intentamos tomar más que nada el pensamiento de Vilamajó para lo que tenía que ver con la obra nueva o las modificaciones, entrar en el pensamiento del arquitecto. Y acá es cuando a veces decimos, bueno, hacer lo que hacía, es decir, lo mismo, replicar, o hacer como hacía, es decir, entrar en el pensamiento y en las ideas del arquitecto original. Y en ese sentido optamos por esta segunda opción, porque cuando tuvimos que intervenir o tuvimos que ampliar, en realidad tomábamos sus ideas. Muchas veces trabajamos con materiales que estaban vinculados a la obra original, pero intentábamos ponerlos en una clave contemporánea, ¿no? Y eso, de alguna manera, le daba como esa autonomía, pero a la vez ese diálogo a lo nuevo y lo viejo. Eso tiene que ver con el proyecto que no se hizo en su totalidad, se hizo en parte. En realidad había una gran ampliación de 12 habitaciones nuevas que quedaron en proyecto que atravesó todos los procedimientos que una obra patrimonial tiene que atravesar, ¿no? No solamente la intendencia y bueno, las cuestiones más convencionales, sino que pasó por la Comisión de Patrimonio y atravesó de alguna manera las etapas, digamos, necesarias. Todas estas ideas y todas las convicciones que teníamos en relación a cómo teníamos que trabajar, en un momento empiezan a hacerse como realidad, ¿no? Y empiezan a trascender el dibujo y las conversaciones, digamos, ¿no? Cómo debíamos como poner esto en pie. Y luego de poder como casi que reconfigurar y volver a visualizar lo que podía ser el final, digamos, del camino, empieza el proceso de obra en que todo esto se pone en marcha. Y en realidad no siempre las cosas salen como uno esperaba. Eso también hay que estar como muy atento en un proceso de trabajo de este tipo. El estado en el que se encontraba la obra original también nos deparó como sorpresas. Y por momentos, cuando la obra arranca, casi que parece que un poquito se va para atrás, ¿no? Porque también hay que desmontar todo ese proceso de desmontaje de la obra original para poder empezar de nuevo, digamos, y hacer el cambio de materiales. Ese desmontaje es duro porque parece que uno va perdiendo lo que queda de la obra, el registro de cada detalle y de cada modo de operar del arquitecto original es muy importante para saber qué cosas de alguna manera se toman y qué cosas se descartan. Y en ese momento también nos hacíamos muchas preguntas, sobre todo al recomponer y empezar la obra, cómo intentar que todo lo que tenía que ver con lo visible, lo aparente, lo vivido, el espacio, se mantuviera, pero no replicar algunas patologías que habían quedado como a la vista después de los años de funcionamiento del edificio. Entonces, también intentábamos buscar nuevos modos de operar, nuevos modos constructivos, digamos, que no repitieran aquellas patologías. Por ejemplo, cuando hubo que trabajar en los pilares, en la obra original estaban simplemente hundidos en la arena cemento de la fundación, y todo el espacio, toda la superficie de contacto entre los contrapisos, digamos, y bueno, y el desarrollo de la pieza de madera, es lo que había empezado como a deteriorarse más profundamente y había tenido como intervenciones posteriores para
para mantenerlo en pie. Entonces nosotros decidimos cambiar eso, hicimos nuevos dados de hormigón sumergidos y pusimos unas platinas galvanizadas que hacen el contacto entre hormigón y madera, despegan la madera del suelo y por lo tanto la mantienen aireada y eliminan algunas posibilidades de patologías que ya conocíamos que habían pasado. Este es como un ejemplo simplemente de algunas operaciones, ¿no? Entonces, de esta manera volvimos a poner pilares en pie, que es toda la estructura de madera es absolutamente nueva, y eso fue como también un gran desafío, ¿no? Era muy importante esa estructura de madera en el proyecto. Entonces, también es cierto que en una obra de este tipo, y como parte de la estrategia, uno piensa muy bien dónde enfoca las energías, ¿no? Y dónde las cosas tienen que, o sea, en dónde no pueden fallar, y lograr la espacialidad y recomponer toda esta cubierta en su estructura, en su pendiente, en su terminación, en su relacionamiento con el contexto, era clave en el proceso, ¿no? Ahí había mucha energía puesta, y bueno, cuando levantamos estos pilares empezamos a sentir que el proyecto empezaba como a redibujarse en el aire, ¿no? Un poco fue lo que hicimos, y las estructuras de madera volvían a estar en pie y a poder visualizar de alguna manera que estaba arriba de nuevo el proyecto, ¿no? Que lo teníamos de nuevo con nosotros y que estábamos como, nada, como repitiendo un poco y como volviendo a los momentos, nos preguntábamos qué hubiera sentido Vilamajó en ese momento, los diálogos con el arquitecto original eran permanentes, y estábamos ahí, como que sentíamos que estábamos como con él, haciéndonos de nuevo las preguntas y pensando las mismas cosas que de repente se habían pensado en la obra original, ¿no? Y bueno, sí, se puso en pie. Todo este gran esqueleto fue como muy importante para, para que el proyecto tomara como aire y volviera como a avanzar. Después es como decía, ¿no? Cada vez que íbamos intercambiando una cosa, ¿no? Íbamos sacando algo para volver a ponerlo, aparecían preguntas nuevas, todo el tema de los encasumbrados, que son los contactos de las cubiertas con los paramentos verticales, ya sean aberturas, ya sean tinglados, ya sean muros de ladrillo, hormigones, en carreras o muros de piedra. Siempre las preguntas se repetían, volvían las preguntas. Bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo hubiera hecho Vilamajó? Esa siempre fue la estrategia, la pregunta permanente y ese estado como de diálogo, digamos, permanente entre la obra original y lo que teníamos entre manos, en un proceso, y eso sí es como parte de la estrategia, de no rigidizar de alguna manera. Muchas veces lo que estaba proyectado, dibujado, pensado, llegaba a la obra y tenía que convertirse, tenía que modificarse, tenía que apropiarse o adecuarse a las condiciones reales del lugar y a lo que de alguna manera el montaje también iba como pidiéndole, digamos, al proceso de obra. Bueno, y así fuimos siguiendo, el tinglado también fue otro tema muy importante, intentar que con los nuevos materiales disponibles se solucionaran como también patologías que existían en cuanto a la entrada de, de pájaros o de murciélagos, que de alguna manera también generaban un deterioro y una dificultad, digamos, en la habitabilidad del proyecto, y entonces encontrar una nueva manera de reforzarlo y ver de alguna manera qué conllevaba todo eso. Fueron este tipo como de conversaciones permanentes entre el equipo del proyecto y bueno, y la obra original, ¿no? Cómo deberíamos proceder, y lo bueno es que se fue como levantando, el proyecto se fue levantando en este conjunto como de ir preguntándonos y haciendo al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y también nos pasaba eso, en el intento, esto que vemos acá, en esta imagen, que es como en el intento de poder recuperar, había cosas que inevitablemente no podían recuperarse, pero que además también los usábamos como algunas intervenciones que le daban como ese diferencial, ¿no? O sea, hubieron algunas partes del proyecto en las que sí tuvimos que intervenir fuertemente dentro de toda esta gran voluntad de mantener, que fueron la cocina y los baños tanto del restaurante como de los dormitorios, fueron como espacios en los que pudimos intervenir. Y entonces lo que estuvo bueno es que, sabiendo que teníamos que hacer algunas cosas nuevas, utilizamos los materiales
que habían quedado de la obra original, por lo pronto en el mostrador de acceso, en el mostrador del restaurante y en las mesadas de los baños. Utilizamos las maderas, los tirantes que habían quedado ociosos de los techos porque el resto estaba irrecuperable, digamos, y habían quedado unos pocos que podían ser utilizados y los utilizamos en los equipamientos que también nos gustó mucho poder como diseñarlos y volver a poner en funcionamiento esas maderas que parecía que iban a quedar como fuera del proyecto, también están como en otra sintonía, digamos, que es la del equipamiento que se pone como en funcionamiento en el proyecto. Y bueno, de alguna manera, este fue como el proceso, ¿no? Si tuviéramos que decir cuáles eran las estrategias, conocer mucho, preguntarnos mucho, estar en diálogo permanente, no cerrarnos en el proceso del proyecto, y permanentemente redibujar, repensar, y ir como apropiando las decisiones en el proceso de obra con algunas convicciones muy claras que eran un poco como el objetivo o el faro que teníamos en el proyecto, que era recomponer las espacialidades más valiosas del proyecto y mantener el relacionamiento que este proyecto pretendía con el contexto, ¿no? Con el paisaje. Bueno, y para cerrar la segunda pregunta, visto los resultados materiales de la intervención, ¿qué balance realizan del camino recorrido? ¿Existen factores de trabajo que aún no generan inquietudes importantes? En realidad es un tipo de obra bastante compleja. Es una obra compleja porque hay como múltiples factores. En realidad, a la vista de los resultados y mirando estas imágenes tan lindas, estas fotos sacadas por el Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura, el resultado es positivo y estamos súper conformes de que un edificio de este valor para la historia de la arquitectura, digamos, esté en pie y esté en funcionamiento y esté recibiendo gente, esté en servicio, digamos. Eso ya es una cosa que nos parece muy valiosa. Creo que muchos de los objetivos que nos trazamos sí fueron logrados. Como decía, una obra de este tipo, hay muchos componentes que están en juego. Y en ese sentido, es realmente es como articularlos, digamos, y ponerlos en armonía, cuestiones que tienen que ver con la gestión, con el tiempo, con el dinero, con la inversión, con la puesta en funcionamiento, con el retorno, digamos, de la inversión. Todo esto lleva como a prisas, a intereses, a urgencias que por momentos quedan un poco por delante de algunas cuestiones deseadas. Entonces, tal vez sí, una vez que el proyecto se suelta un poco y se pone en funcionamiento, hay algunas decisiones menores de la puesta en práctica y de la urgencia de solucionar cuestiones puramente funcionales que a veces se te van un poco de las manos en el final del proyecto, cuando ya tu capacidad de incidencia es mucho menor. Y en realidad, en ese sentido, tal vez un poco más de apoyo de algunas instituciones, digamos, relacionadas con el patrimonio, podían haber ayudado a mantener ese último control del funcionamiento y haber tenido cierta inercia en el proceso luego de que de alguna manera el cliente se hace cargo, digamos, de la obra, pero también creo que son cosas que son menores, fáciles de solucionar, más coyunturales, pero que a grandes rasgos, digamos, los grandes objetivos y los más importantes fueron como logrados y está como a la vista, y me parece que está como, es un proyecto que ahora está, y un edificio que ahora está como a disposición del disfrute y que es un medio realmente para estar en contacto con este paisaje tan maravilloso que tenemos en el país. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Cerramos por acá y tenemos ya una nueva entrevista para que el equipo de estudiantes tenga a disposición. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, muchas gracias. Chau, chau.